Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el tema 1.2 de nuestro programa de lógica y argumentación jurídica que se denomina formas elementales del pensamiento. Vamos a indagar en este contexto, para lo cual partiremos del concepto general de lo que sería el pensamiento. Y el concepto general de pensamiento pues nos dice que es una forma de razonamiento que el individuo desarrolla. Como seres humanos sabemos, tenemos una proporción lógica y una forma, es una operatividad mental un tanto compleja que es la que realizamos pues todos los días a la hora de pensar. Todos los seres humanos pensamos de diversas formas, pero de alguna manera tendremos que entender que el pensamiento pues tiene muchas categorías, varias formas y varias maneras en las cuales sucede. Por ello es que un concepto que también necesitamos tener a colación aquí y entender es el concepto de lo que es el juicio. El juicio es una compleja actividad mental que desarrollamos a partir de los pensamientos. En este caso también es una manera en la cual el individuo pues puede formarse un concepto, una idea un poquito más concreta o más veraz sobre algo que ha aprendido, algún concepto que tenga cerca de sí a partir de lo que sus sentidos le permite percibir. Para identificar lo que es un juicio, tendríamos que entender primero al concepto del sujeto, es decir, quién es el que realiza la acción, y el concepto predicado, lo que está haciendo, de lo que estamos hablando al respecto. Se parece mucho a los conceptos que manejamos alguna vez sobre el área de la gramática y tienen que ver con esta primera forma. En algún momento uno de los autores principales que debemos de tomar en consideración es Emmanuel Kant, quien nos señala a través de su obra cuáles serían los tipos de juicios que se establecen. Y aquí los tenemos señalados algunos de una forma muy general. La primera de ellas es la cualidad, el juicio de cualidad, el cual nos determina si algo es afirmativo o negativo. Un juicio de cantidad, entre hablar de un hecho universal o particular, el de todos, en ningún elemento o algunos o ninguno, definitivamente dependiendo de lo que estemos contextualizando. Un pensamiento o un juicio de relación, que puede ser disyuntivo o hipotético, y también aquellos que se consideran de modalidad, donde básicamente se puede determinar el modo de lo que se está hablando y a partir de ahí pues parte esta circunstancia. Ahora, en las formas del pensamiento que nos vamos a enfocar el día de hoy o que vamos a revisar, pues se encuentran estos que tengo aquí enunciados y que vamos a ir desglosando de uno por uno. En primera instancia, tendríamos lo que es una forma del pensamiento deductiva, que va de lo general a lo particular y pues básicamente partimos de una premisa para obtener una conclusión. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo donde nos dice que la premisa verdadera o primera es que el sol sale de día, la segunda premisa verdadera sería que el sol está afuera, la conclusión es que pues ahora es de día porque pues veo el sol. Pongo aquí esta imagen de un triángulo invertido, el cual nos puede ayudar a representar un poquito mejor que siempre que hablemos de un concepto deductivo, sea de un juicio, de una forma de pensamiento, de un método de investigación o cualquier otro, hablar de deducción siempre pues es partir de una generalidad, es decir, de muchos, para caer a uno solo. Consecuentemente con ello podríamos participar o resolver lo que es el pensamiento inductivo. El pensamiento inductivo pues precisamente va a ser lo contrario a lo que ya hemos analizado en el ejemplo anterior. Aquí con el mismo ejemplo del triángulo, parto de la punta que estaría hablando de un solo individuo para caer a generar una conclusión generalizada. Este es una forma de pensamiento que es muy habitual, pero deberíamos tener cierta restricción a la hora de emplearlo para no caer en errores. Ejemplo, Misifu es un gato flojo y por consecuencia sería el individuo, estoy hablando de uno solo, por esta razón, y consecuentemente los gatos son flojos, pues estoy hablando de una generalidad. Aquí, ¿cuál es el riesgo que tenemos en esta clase de pensamiento?
que cuando partimos de un individuo solo, único, como en este caso es mi Sifu, pues no necesariamente quiere decir que mi Sifu sea precisamente un gato, aquí lo afirmo, pero pues cabe la duda y a partir de ahí pudiéramos estar frente a lo que llamaremos una falacia, que más adelante veremos. La siguiente forma de pensamiento es el pensamiento analítico. Lo representamos pues muy fácil, es sencillamente desarmar o desmembrar en su parte más simple todo el problema, el fenómeno del cual voy a analizar, y lo revisaré en las partes más esenciales que lo componen, o las partes más pequeñas. Y entonces analizo y entiendo la forma en la que cada uno de esos elementos funciona y después en conjunto lo puedo generar. Pongo como ejemplo una computadora donde está compuesta pues por varios elementos que todos conocemos, ¿verdad? Un monitor, un cerebro, un teclado, un mouse, unas bocinas. Los objetos como tal a lo mejor por sí solos pueden o no llegar a tener una función. Sin embargo, si yo entiendo que en la pantalla pues voy a ver el reflejo del lenguaje que representa la máquina, en el cerebro suceden sus operaciones complejas, el teclado es la interfaz con la que yo me comunico, el ratón hace lo propio, entonces ya en conjunto pues entonces sí puedo entender a qué me estoy refiriendo con un pensamiento analítico. Y regularmente va a estar basada en preguntas que podemos llegar a conocer o identificar de otras áreas, como las famosas preguntas existenciales o preguntas filosóficas, el por qué, el dónde, el cuándo, el qué, el quién, cómo, cuándo, el para qué, o en el ámbito de la criminalística que le llamamos las preguntas de oro en investigación, también en la metodología. Por otro lado, tendríamos la forma de pensamiento creativo. Esta forma de pensamiento creativo es aquella que nos va a permitir partir de una forma de pensamiento que ya tengo y existe y de ahí pues complementarlo dándole una condición distinta y no nada más una forma de pensamiento sino de cualquier circunstancia que ya está existente. Aquí aparece este bucle donde partimos de haber imaginado algo, imaginé un objeto, lo creo, jugar se refiere en este caso a ejecutarlo, emplearlo, funcionar y de aquí bueno se comparte esa idea, se reflexiona y se vuelve a generar un nuevo bucle que vuelve al mismo punto. En esta otra imagen nos habla un poquito desde la perspectiva de lo que es la neurociencia, entender que el pensamiento creativo pues es una capacidad, nos dice aquí, que el ser humano tiene para producir algo nuevo desde un pensamiento, desde un objeto, desde una circunstancia, y nosotros en el ámbito jurídico, pues es algo que debemos también de tener muy claro y que regularmente aplicamos. No quedarnos solamente con lo que la ley nos dice, solamente con lo que se establece ahí, sino podemos ir un poquito más allá de eso. Hablamos de fuentes de creatividad. Las fuentes de la creatividad, ¿de dónde sale esa inspiración para el ser creativo? Pues a partir de la inocencia, el de no conocer algo o algo de algo, el tener una experiencia también nos puede ayudar, la motivación, generar un juicio acertado o un pensamiento lateral, que es, bueno, pues sencillamente ubicar algo fuera de su contexto. Es muy común que me preguntan los muchachos en la escuela, eh, ¿qué viene en su examen? Lógicamente yo ya entiendo a qué me refiere, pero una forma de aplicar este pensamiento lateral es decir, me preguntan en dónde viene, en qué viene su examen, cómo viene su examen, impreso. Es decir, salimos del contexto habitual para poder dar paso a un juicio y a una discusión nueva. Hablamos de una necesidad práctica para que la creatividad surja, que puede ser de muchas índoles. Va como beneficio, desde luego, que se da un crecimiento en el uso del pensamiento. Es un modelo de creación, un modelo que nos permite avanzar y generar cosas nuevas. Y bueno, nos permite también desarrollar este pensamiento lateral que más adelante revisaremos, sobre todo de la mano de Edward Bono, donde nos habla de su tesis de los sombreros de colores. Otra forma de pensamiento importante es la forma de pensamiento instintivo. Esta forma de pensamiento analiza las causas y los efectos que surgen o que tenemos en un fenómeno. Y básicamente se trata de analizar, observar, entrar a un concepto profundo, las acciones y reacciones que tenemos
frente a estímulos. ¿Por qué el ser humano en su momento, bueno, pues genera la cacería? Pues porque tiene hambre, es el estímulo que lo hace cazar o que lo hizo cazar en su momento, pues fue esa hambre, ese instinto de supervivencia. Hoy lo podemos ver reflejado en muchas otras circunstancias. Aquí lo podríamos aplicar en el área educativa, como estamos el día de hoy en el aula, con estas preguntas en dado momento, dicen algunas técnicas para promover este razonamiento, esta forma de pensamiento. ¿Qué pasaría si? ¿Qué harías tú en tal caso? ¿Qué es importante? Podría dar un ejemplo. Y esto nosotros lo aplicamos en el ámbito jurídico cuando estamos ante una redacción, por ejemplo, de una demanda o contestándola, e intentamos pensar qué me contestaría a esto mi contraria, cómo lo podría probar, cómo lo podría combatir yo en su caso, y de esa manera, bueno, pues podemos tener un pensamiento un poquito más complejo, pero a la vez más firme, que nos permite establecer una estrategia adecuada. Y aquí es donde la experiencia surge y cobra una relevancia importante. Por ejemplo, en la caricatura inferior tenemos aquí un objeto común, en este caso un gato, el cual la dama pues, lo está viendo desde una perspectiva que genera una ternura, lo ve como una mascota, como un ser al cual puede transmitir algo, cariño, ajá. Y en caso contrario, el caballero por acá, él está pensando pues, que le va a servir para controlar un ratón. Son dos conceptos muy distintos que al final de cuentas pues comparte el mismo ser. Entonces voy a poner, ¿qué pasaría si me lo llevo? Pues va a cazar ratones. La señora pregunta y dice, ¿qué pasaría si me llevo este gato? Pues seguramente va a verse muy bonito como mascota. Eh, ¿Qué harías tú en ese caso? Pues yo me lo llevo, yo lo uso para mimarlo, para guardarse a la señora. En este caso el señor pues que sirva para algo en la casa por lo menos. No sé, cuestiones de ese estilo que vienen a colación. Ahora, un pensamiento sistémico, este es un poquito más complejo de lo que hemos venido manejando. El pensamiento sistémico nos habla de unir varias formas o varios sistemas, varios elementos que se van a encontrar conectados para generar una forma de pensamiento mucho más compleja que va a llevar más elementos, pero que al final del día pues nos va a permitir tener una visión, un panorama más amplio. Como decía yo hace un momento, en el ámbito jurídico es un pensamiento que la mayoría debemos o tenemos a desarrollar cuando lo aplicamos desde esa perspectiva. Algunos pasos que tenemos aquí señalados para principios para tener este tipo de pensamiento, pues se van a basar en lo que es la interconexión. Todos los cosas deben de tener una relación, hay una causalidad múltiple que origina esta unión, un feedback que nos implica una retroalimentación a partir de los bucles, como veíamos, una cosa lleva a la otra y nos lleva a ese mismo punto, o caen a la misma dinámica, un pensamiento de largo plazo y un pensamiento holístico. Eso vamos a ver reflejado también en ejemplos donde se puede aplicar el pensamiento sistémico, pues en la ecología, en los negocios, en la educación, en la salud, en la economía, en la política, en el ámbito jurídico nosotros lo aplicamos desde luego, y viene de la mano precisamente con una teoría que habla de los hemisferios, que se dice que los hemisferios cerebrales se encuentran, alojan dos tipos de pensamiento, un pensamiento lógico que se llama convergente y un pensamiento creativo que se llama divergente, los cuales se supone todos tenemos alojados y todos podemos desarrollar bajo determinadas circunstancias y funciona pues como una herramienta importante. El pensamiento crítico es otro elemento que revisa la estructura del pensamiento. La pregunta aquí es cómo es que esa tortuga llegó ahí. No lo sé. Lo más probable es que alguien la puso, lo más probable es que alguna situación quedó ahí, no lo sé así cierta cual, pero entonces tengo que buscar argumentos que me permitan identificarlo. Un pensamiento interrogativo basado en preguntas que se va de la mano con el pensamiento analítico, un pensamiento social, que es el que analiza el comportamiento de las masas, problemáticas tales como una condición religiosa, una condición problemáticas sociales, una discriminación, por ejemplo, y bueno, el saber cómo pensamos a través de la creación de imágenes, a través de una etapa intermedia con una influencia, y que finalmente le llamaremos un paradigma cognoscitivo.
Dejo estas imágenes para que generen un pequeño ejercicio.